desde un grupo de policías que golpeó a un recluso hasta matarlo a golpes, hasta una agente que aceptaba favores especiales de las reclusas. Tenemos policías que olvidaron que había cámaras en la comisaría. Número 1. Cristian López. Cristian probablemente nunca imaginó que una simple pregunta pudiera convertirse en una pesadilla, porque el 1 de septiembre de 2022, eso fue lo que sucedió en el Departamento Correccional Metropolitano de Louisville, LMDC. Este hombre cumplía 7 días de prisión domiciliaria por una violación de su libertad condicional, reportada para su procesamiento, y mientras esperaba, simplemente preguntó: ¿cuánto tiempo va a durar esto? Una pregunta que realmente no debería molestar a nadie, pero eso fue exactamente lo que sucedió. Según López, la situación se intensificó rápidamente. El agente Brian Trowell supuestamente lo agarró del brazo, y cuando López se apartó instintivamente, el agente Andre Cardwell intervino, y en cuestión de segundos, López fue estrangulado, tirado al suelo y rodeado. Los superpolicías Michael Ray y Brian Kenny supuestamente se unieron y lo golpearon repetidamente mientras el hombre yacía inmovilizado. Están viendo la cámara corporal obtenida por WDERB, donde los agentes de la cárcel parecen controlar a Cristian López, que entonces tenía 31 años. Pero esto es solo el principio. López afirma que, incluso después de esposarlo, los agentes lo empujaron contra una pared de ladrillos y luego le golpearon la cabeza contra ella antes de tirarlo al suelo. Esa brutalidad lo dejó conmocionado, herido y confundido. ¿Qué demonios hizo para merecer eso? Casi un año después, en agosto de 2023, López toma cartas en el asunto. Presenta, con toda justicia, una demanda civil contra la ciudad, el LMDC de la ciudad y esos 5 repugnantes agentes, alegando uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos civiles. Un caso más en la creciente preocupación por la brutalidad policial dentro de los centros penitenciarios y prácticamente también fuera de ellos, que plantea la misma pregunta de siempre: ¿cuántos otros han sufrido la misma suerte sin haber tenido la oportunidad de alzar la voz? Y bueno, eso nos lleva a este agente ávido de poder. Número 2. Richard Smith, septiembre de 2022. Lo que sucedió allí sería sacado de una pesadilla. Las cámaras de seguridad captan un brutal ataque dentro de la unidad de tratamiento residencial de la cárcel, un área destinada a albergar a reclusos que necesitan atención de salud mental. El agresor no sería un recluso, sino un funcionario penitenciario, Richard Smith, de 44 años. El incidente se originó a raíz de un recluso de 24 años en la unidad de tratamiento residencial de la cárcel, quien aparentemente intercambió palabras con el oficial Richard Smith, también de 44 años. El video muestra a Smith pulverizando a este recluso de 24 años, golpeándolo más de 30 veces en menos de un minuto. Sin provocación, sin intento de calmar la situación, solo pura agresión. Este recluso indefenso aguantó la paliza hasta que finalmente cesó. El personal médico tuvo que atenderlo por sus lesiones, obviamente, pero el daño, tanto físico como psicológico, ya estaba hecho. Y aquí es donde la situación da un giro inesperado. En lugar de ignorarlo, se inició una investigación interna. Smith fue rápidamente destituido y retirado de cualquier función relacionada con reclusos. Y para abril de 2023, el Hammer fue oficialmente retirado. Smith fue condenado por agresión con agravantes y mala conducta oficial, ambos delitos graves. Y más tarde se entregó, pero fue liberado bajo una fianza de $50. El sheriff Tom Dart dejó claro que no hay cabida para este tipo de brutalidad en el sistema. La oficina del sheriff incluso recomendó el despido de Smith. Pero para muchos la verdadera pregunta sigue vigente. ¿Cuántas cosas más como esta pasan desapercibidas? Si esas imágenes nunca se hubieran publicado, ¿alguien habría rendido cuentas? Lo que nos lleva a otro caso inquietante. El mismo abuso de poder se produjo tras las rejas, dejando a este otro recluso. Número 3. Ashish Kapoor. En mayo de 2018, en la comisaría de Sirajpur, en Punjab, el agente Ashish Kapoor fue grabado en vídeo golpeando a una reclusa mientras se encontraba bajo custodia policial por un caso de fraude, y cuando se difundió la grabación, causó conmoción en la opinión pública. Aquí vemos a Kapoor agrediendo repetidamente a la mujer mientras permanecía indefensa bajo custodia. La brutalidad fue innegable, y el vídeo desató indignación. Pero aquí está lo realmente grave. A pesar de las pruebas contundentes, no se tomaron medidas contra él durante años. Octubre de 2022.
y la justicia finalmente lo alcanzó. Kapoor no solo fue arrestado por esta agresión, ya enfrentaba serios problemas legales. Había sido procesado por este caso de soborno e incluso fue acusado de violar a una reclusa en 2019. Así que, con una larga lista de delitos acumulándose, Kapoor fue puesto bajo custodia judicial. El incidente en Sidakpur expuso profundas fallas en su sistema que le permitieron salirse con la suya durante tanto tiempo. Se necesitó presión pública, imágenes virales y múltiples acusaciones para que Kapoor finalmente rindiera cuentas. Pero al final, ese video no sería solo una prueba, sería un punto de inflexión, y justo cuando parecía que la indignación por la brutalidad policial no podía empeorar, surgió otro incidente impactante, esta vez en la cárcel del condado de Cook. Número 4. Jared Hobbs. El 3 de septiembre de 2022, estamos en la cárcel del condado de Camden, Georgia, con Jared Hobbs, de 41 años, en una situación aterradora que nunca vio venir. La vigilancia habla por sí sola. Tenemos a 3 agentes del orden, el agente Mason Garrick y los agentes Ryan Beagle y Braxton Massey, irrumpiendo en su celda a puñetazos. Fueron arrestados. Braxton Massey, Mason Garrick y Ryan Beagle fueron ingresados hoy en la cárcel del condado de Camden. El video muestra a Hobbs relajándose en una pequeña celda cuando, de repente, los agentes entran corriendo y empiezan a golpearlo. Lo golpearon repetidamente. Lo obligaron a ponerse contra la pared y luego lo golpearon una y otra vez. Lo sacaron a rastras de la celda y continuaron con ese brutal ataque por el pasillo. Hobbs estaba completamente dominado y lo peor es que no había una razón clara para ello. Las autoridades dijeron que Hobbs al principio se mostró reacio a cooperar, pero el video presentó una imagen diferente, ¿no? Una de fuerza excesiva, simple y llanamente. Y cuando se hizo público, la reacción fue inmediata. Activistas de derechos civiles y abogados exigieron justicia y el caso rápidamente atrajo la atención nacional. Para noviembre de 2022, los 3 agentes involucrados fueron acusados de agresión y violación de su juramento al cargo. Pero para Hobbs, el daño ya estaba hecho, tanto física como emocionalmente. Tenemos aquí oficiales que ignoran por completo la presencia de una cámara y se creen intocables. Pero al final, no solo expusieron sus actos insensatos, afrontaron las consecuencias desde otra perspectiva. Que un oficial agreda a un recluso es, en cierto modo, un mal menor que agreda a una reclusa. Número 5. Perry Joyner. No es un guardia de prisión cualquiera. Se suponía que debía mantener el orden en el centro correccional metropolitano, pero, en cambio, quería contrabandear contrabando tras las rejas a cambio de fajos de dinero en efectivo. Con el tiempo, se embolsaría más de $70 en sobornos, asegurándose de que los reclusos consiguieran cualquier cosa, desde drogas hasta teléfonos móviles. Pero entonces empezó a preocuparse de que un recluso lo delatara, y Joyner llevó la situación a otro nivel. Intentaba que agredieran a este tipo para mantenerlo callado un tiempo, aunque Joyner probablemente pensaba que era prácticamente intocable. Después de todo, él es el que tiene las llaves, el uniforme y la autoridad. Pero la ley acaba pasándote factura, y los investigadores descubrieron el esquema de sobornos, la operación de contrabando y el intento de silenciar a un testigo. Así que en julio de 2023, su suerte finalmente se acabó. Un juez lo condenó a 43 meses de prisión federal. No era precisamente el tipo de acceso interno que esperaba. Una vez más, vemos lo corrupto que es nuestro sistema, y Joyner había convertido esa placa en un negocio que priorizaba el dinero sobre la integridad. Pero al final, le costó todo, porque el karma no es una perra. En lugar de hacer cumplir la ley, la quebró, y ahora está cumpliendo condena en el mismo lugar que solía controlar. Sigamos adelante. Número 6. Joseph Harris. El 8 de agosto de 2024, en Jonesboro, Arkansas, el agente Joseph Harris hizo algo que probablemente pensó que nadie notaría. Pero esa cámara y su patrulla tenían otros planes. Un agente de policía de Arkansas fue despedido tras ser grabado en vídeo golpeando a un recluso esposado en la parte trasera de su patrulla. Vemos a Billy Lee Corum, de 42 años, sentado tranquilamente, esposado, en la parte trasera del coche. Ahora bien, no representa una amenaza. No se resiste, pero a Harris no le importa. El vídeo lo muestra abriendo la puerta del coche, asestando un codazo directo a la cara de Coram, seguido de varios puñetazos. Pero eso no fue suficiente. Continuó y le cerró la puerta en la cabeza. Y aquí es donde la cosa se pone peor. Coram no era un sospechoso recién salido de la calle. Acababa de ser dado de alta del hospital y estaba de camino a la cárcel.
Así que el arrebato de Harris no solo fue excesivo, sino totalmente injustificado. Pero ese video sería su perdición. El Departamento de Policía de Jonesboro publicó las imágenes al día siguiente, y Harris fue despedido el 9 de agosto. El jefe de policía, Rick Elliott, no se anduvo con rodeos, calificando todo el asunto de impactante y atroz. Coram no se lo tomaría a la ligera. Para septiembre, había presentado una demanda federal contra Harris, el jefe Elliott y la ciudad, alegando que se habían violado sus derechos. Y para enero de 2025, Harris enfrentaba cargos criminales, incluyendo agresión con agravantes y presentación de una denuncia falsa. El idiota olvidó lo único que todo policía debe recordar: las cámaras nunca mienten. Para esta próxima usaría su posición como oficial para su beneficio personal. Número 7. Robert Brooks, de 43 años, cumplía una condena de 12 años por agresión en primer grado en la Correccional Marcy de Nueva York. El 9 de diciembre de 2024 fue trasladado del Centro Correccional Mohawk para un examen médico. Todo esto es un proceso rutinario, pero esta vez se trataba de algo mucho más siniestro. A pesar de estar esposado y obediente, Brooks se convirtió en blanco de un brutal ataque por parte de numerosos agentes. Las imágenes de vigilancia lo muestran metiéndose un objeto en la boca, asfixiándolo y luego asestándole un golpe tras otro en la cara, el torso y la ingle. Algunos simplemente se quedaban allí, observando. Incluso intentaron levantarlo de la camisa como si fueran a tirarlo por una ventana. Finalmente, lo arrojaron de nuevo a la mesa de reconocimiento, sin reaccionar. A la mañana siguiente, Brooks estaba sin vida. Se determinó que la causa de su muerte fue asfixia provocada por la intensa compresión en el cuello, que le impidió respirar y, en última instancia, provocó su fallecimiento. La opinión pública estaba bastante indignada. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, despidió a 13 oficiales y presos. Y para febrero de 2025, 6 oficiales fueron acusados formalmente de asesinato, homicidio involuntario y agresión con pandillas. En total, 17 miembros del personal penitenciario, sargentos, oficiales y enfermeras, fueron suspendidos. Resulta que algunas de estas personas tenían antecedentes de denuncias por uso excesivo de la fuerza, lo que expuso algunos hechos enfermizos que estaban sucediendo en la Correccional Marcy. Cuando la fiscal general Letita James publicó las imágenes de la cámara corporal, fueron aún más contundentes. El video lo decía todo, así que el hijo de Brooks presentó una demanda exigiendo responsabilidades. Esto, lamentablemente, se convirtió en una llamada de atención para la reforma penitenciaria, arrojando una cruda luz sobre la brutalidad desenfrenada dentro de estos centros penitenciarios. Pero, por aterrador que fuera el destino de Robert Brooks, el detenido en la comisaría de DeSoto tuvo la suerte de correr con un destino menos peligroso. Fue otra noche en la comisaría de DeSoto en septiembre de 2020, hasta que dejó de serlo. Este hombre esposado es llevado a prisión, pero en lugar de seguir el protocolo, 2 agentes, James Daly y Bethany Zarconi, se pasaron de la raya. Le tiraron del pelo, lo agarraron del cuello para moverlo, lo bajaron a la fuerza a un banco, le dieron un rodillazo en la ingle y finalmente lo tiraron al suelo, quitándole el zapato con fuerza. Las cámaras de seguridad muestran al agente Daly agarrando al sujeto por el pelo y el cuello, empujándolo hacia el banco como si intentara demostrar algo. Lo sujeta con fuerza por el cuello mientras Zarconi interviene y, sin dudarlo, le da un rodillazo en la ingle. ¡Ay, Dios! Este pobre tipo no tiene forma de defenderse. Y lo peor es que todo está sucediendo en una comisaría donde los agentes saben que las cámaras siempre están grabando. Pero no acaba aquí. ¡Ay, no! Otra agente, Elena Campbell, supuestamente borra fotos cruciales de este incidente siguiendo las órdenes de un supervisor como si nada hubiera pasado. ¿Qué va? Bueno, obviamente no pudieron ocultar esto. El vídeo había salido a la luz y la reacción fue inmediata. El Departamento de Policía de DeSoto intentó eludir este escándalo, alegando que no era un procedimiento estándar, pero el daño ya estaba hecho. Los policías se enfrentaron a graves cargos y su acción se convirtió en otro ejemplo inquietante de cómo nos trata la policía delante de una cámara. Al final, sin embargo, ese vídeo no sería solo condenatorio. Tenemos pruebas de que ni siquiera en una comisaría estás seguro, y ahora tenemos a una agente que decidió convertir a un preso en un saco de boxeo. Número 8. Paul Sheen. En noviembre de 2018, Malika Calhoun se encontró encerrada en una celda dentro del ayuntamiento de Seatac tras ser arrestada por robo de auto. Uno de los agentes, Paul Sheen, no estaba muy contento con su actitud.
Parecía visiblemente molesto por lo que percibía como una actitud desafiante, y la situación se intensificó rápidamente. En un momento dado le dijo que se quitara los zapatos. Pero Malika tenía otras intenciones. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que pateó algo fuera de la celda, mostrándose con una silenciosa actitud desafiante. Pero en ese instante, algo dentro de Shin se quebró. Se abalanzó sobre ella, la estrelló contra la pared con fuerza brutal, la agarró del pelo y luego la tiró al suelo, sujetándola con una fuerza implacable. Un agente en prácticas entra en la habitación justo cuando Shin continúa su agresivo ataque. El video lo muestra golpeando a Malika antes de levantarla y arrastrarla fuera de la celda. Y aquí es donde la cosa se pone peor. Malika ni siquiera fue acusada de ningún delito. Eso significaba que las acciones de Shin carecían de justificación, convirtiendo todo el asunto en un flagrante caso de brutalidad policial. Cuando se difundieron las imágenes, fue acusado de agresión en 4º grado. En cuanto al aprendiz que disfruta observando, bueno, salió ileso. Shin, sin embargo, no tenía excusa y el video lo confirmó. Así que, aunque Malika Calhoun y Robert Brooks compartieran el mismo problema de abuso de autoridad por parte de los agentes con él, no correrían la misma suerte. Número 9. Matthew Rodríguez. Un agente veterano del Departamento de Policía de Warren con 14 años de servicio. Pero esa larga carrera se vino abajo en junio de 2023, cuando fue grabado en video agrediendo brevemente a un recluso de 19 años, Jaquan Smith, dentro de la cárcel de Warren. El agente golpeó al preso y lo derribó al suelo. Una vez en el suelo, le propinó más puñetazos. Y momentos después, el video muestra al agente lanzando a la víctima. La grabación mostraba a Rodríguez golpeando a Smith en la cabeza, golpeándolo contra una pared y obligándolo a caer al suelo, todo mientras Smith lo sujetaba por completo y no oponía resistencia. Fue un ataque no provocado, y cuando se publicó el video, la verdad quedó innegable. El Departamento de Policía de Warren inició rápidamente una investigación interna que culminó con el despido de Rodríguez el 26 de junio de 2023. En abril de 2024 se declararía culpable en un tribunal federal de privación de derechos bajo pretexto de la ley, un cargo con graves consecuencias para los agentes del orden. Para septiembre de 2024 fue sentenciado a 1 año y 1 día de prisión federal, una condena inusual que subrayó la gravedad de sus acciones. Esta no sería la primera vez que Rodríguez era acusado de uso excesivo de la fuerza. Tenía un preocupante historial de conducta violenta, con numerosas acusaciones previas de agresión injustificada durante su servicio. Sin embargo, nada de esto condujo a medidas disciplinarias hasta ahora. Su caída es una advertencia sobre el poder descontrolado en la policía y el papel de la vigilancia para exigir responsabilidades a los agentes.